Ahora bien, como yo les dije, yo le tengo que adicionar las cargas sociales. Pero antes vamos a tocar el tema de que nosotros, el convenio colectivo de trabajo, establece que el valor de la hora del oficial, ayudante y medio oficial no es el mismo para toda la nación, sino que se ha dividido en 4 zonas. La zona A comprende la mayoría, y ahí voy a pasar a la última, a una más para que ustedes puedan ver. La mayoría del país está catalogado como zona A. Después tenemos la zona B, que abarca La Pampa, Río Negro y Neuquén, y la zona C, que abarca Chubut y Santa Cruz, y la zona C austral, que abarca la Antártida y Tierra del Fuego. De A hasta C va creciendo el valor del jornal básico, o sea que el jornal básico de un oficial es mayor en la zona C austral que en la zona A. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro eso? Hola. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Sí, Bueno, o profe, se sea que entiende. ustedes cuando quieran consultar el convenio colectivo de trabajo que establece el valor del jornal básico, como estamos en Chaco, deberán remitirse a la columna A, que es la zona que nos corresponde a nosotros. Ahora bien, como yo les dije, el jornal básico no es el costo total de la mano de obra, sino que yo tengo que adicionarle algunos elementos. Si el albañil, si el oficial o medio oficial o cualquier obrero de la construcción no tiene ninguna falta durante el periodo que yo estoy liquidando, yo le tengo que aumentar ese jornal básico en un 20%. O sea que si alguien por presentismo, yo tengo que incrementar el jornal básico, multiplicarlo por 1,20. ¿Sí? Eso me va a definir el jornal básico total, que es el subtotal 1. Y luego debo considerar 2 cosas, las cargas sociales y el seguro obrero. Las cargas sociales son todos aquellos aportes y contribuciones que tiene que efectuar la empresa por el solo hecho de tener obreros. Y se expresan como un porcentaje del valor del jornal básico. Así yo voy a tener, como yo les dije, son aportes y contribuciones que yo hago, de las cuales los aportes son los que recibe directamente el obrero, que son el aguinaldo, vacaciones, etc. Y contribuciones son aportes que yo hago para el obrero en forma indirecta, ya que yo el aporte lo hago al Estado. Yo al Estado le pago jubilaciones, obra social y otros conceptos que están definidos también por la ley. ¿Entienden? O sea que las cargas sociales totales son la suma de los aportes y de las contribuciones que yo tengo que pagar en forma indirecta. Generalmente, este valor de cargas sociales oscila alrededor entre el 110 y 115% del subtotal 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de las cargas sociales es mayor que el valor del jornal básico, incluida la asistencia perfecta. ¿Se entiende o no? O sea que yo pago más aportes y contribuciones de lo que el obrero gana como jornal básico. ¿Sí? Y después yo tengo un seguro obrero, que es un porcentaje también del jornal básico total, que es el que le hace una cobertura de seguro al obrero al trabajar, que en este caso, en este momento, lo que está vigente es las ART, que yo pago un concepto de ART que depende del jornal básico total, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Generalmente las aseguradoras de riesgo de trabajo en este momento
La mayoría, aparte del porcentaje del jornal básico total, exige una suma fija por obrero. Entonces, el costo total de la mano de obra va a ser el jornal básico total, que incluye la asistencia perfecta, más las cargas sociales, que son aproximadamente el 110% del valor del jornal básico, más el seguro obrero o ART o aseguradora de riesgo de trabajo, y me va a dar el costo total del costo de la mano de obra. Ahora yo les pregunto, si las cargas sociales oscilan alrededor del 110% del valor del jornal básico y el seguro obrero oscila alrededor, seguro obrero, o vamos a llamarlo ART, que es lo que está en vigencia en este momento, oscila en el 10%. ¿Yo cómo hago para obtener el costo de la mano de obra? ¿Por cuánto multiplico el jornal básico total? Es decir, el jornal básico más la asistencia perfecta. Eso ustedes lo vieron en el práctico. ¿Los escucho? Era 2,10, ¿puede ser? 2,10 si considero solo cargas sociales y 2,20 si considero los ART también. ¿Se entiende? Hola. Por ejemplo, si yo tengo que el oficial en este momento, el jornal básico es de 273 pesos, si yo le adiciono el presentismo, se va a ir a un jornal básico total de 327,60. Y si yo le aplico cargas sociales y ART, me va a dar que el valor de la hora de un oficial es de 720 pesos por hora. ¿Se entiende o no? El jornal básico, que está en la columna del convenio de trabajo, en la columna A, yo lo multiplico por 1,20 si ha tenido asistencia perfecta, y después lo multiplico por 2,20 si incluyo las cargas sociales y la RT, y ahí me da el valor real del costo de la mano de obra. ¿Entendemos hasta acá que el costo de una obra es la suma del costo de los materiales más el costo de la mano de obra? El costo de los materiales es el costo de los materiales al pie de obra, o sea que debo incluir el costo en origen más el flete, más la carga y descarga, más las mermas o pérdidas. Si es una obra chica donde yo compro los materiales directamente en el corralón de la ciudad, directamente el costo de los materiales es el costo en origen. El valor, el costo de la mano de obra, vamos a tener dos aspectos a considerar: el rendimiento y la valoración del rendimiento. El rendimiento es la cantidad de horas hombres que yo utilizo para ejecutar una unidad de un ítem cualquiera. Por ejemplo, cuántas horas yo ocupo para ejecutar un metro cúbico de mampostería o un metro cúbico de hormigón. Eso es el rendimiento. Y por otro lado voy a tener que considerar la valoración del rendimiento. Para la valoración del rendimiento puede ser por jornal, por tanto o por contrato. Por jornal yo pago una suma por hora independientemente del trabajo que haga. Por tanto yo pago una suma de dinero por unidad de cada ítem. O sea que yo, si estoy trabajando por tanto, involucro en ese por tanto la valoración y el rendimiento ya juntos, porque yo pago tantos pesos por metro cúbico de mampostería. Y si lo hago por contrato, aparte le pongo un requerimiento del tiempo en el que lo tiene que hacer. Nosotros vamos a continuar nuestra clase con el trabajo por jornal. El trabajo por jornal nos dice que el jornal real que
me cuesta a mí la hora de un hombre es el jornal básico que es establecido por la legislación vigente, más las cargas sociales. El jornal básico yo lo determina las paritarias del convenio colectivo de trabajo y establece distintos valores según la zona del país donde yo estoy. Y categoriza a los obreros de la construcción en oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. A todos ellos le asigna un valor de dinero por hora y en el caso del sereno se le asigna un sueldo mensual. Eso me constituye el jornal real. A esto yo tengo que adicionarle el 20% por asistencia perfecta si el obrero no ha tenido ni una inasistencia injustificada. Esas dos cosas, el jornal básico más la asistencia perfecta, me genera un subtotal 1, que es el jornal básico total, al cual yo le tengo que adicionar las cargas sociales, que son todos los aportes y contribuciones que hace la empresa por el hecho de tener obreros bajo su cargo, y que oscila alrededor del 110% del jornal básico total. Y le tengo a adicionar el seguro obrero o la aseguradora de riesgo de trabajo, que es aproximadamente el 10% del jornal básico total. Entonces el costo total de la mano de obra va a ser el jornal básico total multiplicado aproximadamente por 2,20, que incluye cargas sociales y aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Se entiende un poquito el resumen de lo que vimos hasta acá? ¿Qué es el costo-costo? Sí, profe. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Ese 20% de presentismo está también estipulado en el convenio colectivo o es un porcentaje acordado nomás? No, el 20% está estipulado y no cambia año a año. El 20% por presentismo ya forma parte de la ley, eso no se negocia, no se cambia año a año. Es siempre el mismo. Y si yo soy obrero, por ejemplo, y me enfermo, tengo una falta justificada, ¿me corta el presentismo también o No, no? si es por enfermedad y está acreditada tu enfermedad, no, por eso yo dije, si no tuvo ni una inasistencia injustificada. Ok, gracias. Un minuto, ¿eh? No puedo. Disculpen la interrupción. Bueno, hasta acá queda claro el concepto costo-costo. Sí, sí. Bueno, Sí, ahora vamos, sí, sí, sí. Ahora vamos a lo que es el costo de la obra. El costo de la obra es la suma del costo-costo más los gastos generales de la obra. Estos gastos generales son gastos que son necesarios hacerlos para que la obra pueda ser hecha. Es por eso que estos gastos generales se dividen en gastos generales directos y gastos generales indirectos. Los gastos generales directos son todos aquellos gastos que se hacen o que se efectúan y que tienen que ver con la obra en sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pueden ser estos gastos generales directos? El costo del obrador, el costo del cartel. ¿Se entiende eso o no? ¿Hola? Sí, profe. Y los gastos generales indirectos son aquellos gastos que
tiene que hacer la empresa para su funcionamiento independientemente de la obra. Estos gastos indirectos son los costos de oficina, la luz de la oficina, los gastos en personal técnico de la empresa, que son gastos que no tienen que ver específicamente con la obra en sí, sino que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Mientras que los gastos directos son todos gastos que son directamente volcados a la obra. Dentro de estos gastos generales directos, como ya les dije, podemos dividirlos en gastos mensuales, en otros gastos y gastos porcentuales. Dentro de los gastos mensuales, ¿qué puedo tener como gastos directos que son mensuales? La luz de la obra para ejecutar los trabajos, la provisión de agua de la obra, el costo del sereno que yo voy a tener en la obra, porque yo el sereno no lo incluyo en ningún análisis unitario. El costo del sereno es un gasto general mensual. El capataz de obra, todos esos son gastos que se denominan mensuales porque tienen que ver directamente con la obra y se efectúan una vez al mes. Después tenemos otros gastos que se efectúan por única vez y que tienen que ver con los gastos que tienen con el cerco de obra, el cartel de obra, ¿se entiende? Ese es un gasto que yo hago una sola vez. Y después tengo gastos porcentuales que se definen así porque constituyen un porcentaje del valor del contrato que yo tengo. Dentro de estos gastos porcentuales yo tengo el gasto por sellado de contrato, porque cuando ustedes suscriben un contrato tienen que pagar una tasa en la administración tributaria provincial, que ya van a ver más adelante, que es del 0,5%. Entonces eso yo lo llamo un gasto porcentual. Otro gasto porcentual que yo tengo es el costo del seguro de contrato que yo tengo que establecer, ya sea por fianza, por póliza de caución, pero tienen que ver con el valor de la obra. Pero todos estos gastos, tanto los mensuales como los otros gastos como porcentuales, son gastos que están volcados directamente en la obra, o sea que yo los puedo ver físicamente en la obra. Yo en la obra lo veo al sereno, al cartel, al cerco de obra, al capataz trabajando, a la luz que yo estoy utilizando para ejecutar la obra. No sé si se entiende un poco el concepto de gasto general directo. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Esos gastos generales directos ¿se cargan totalmente en la obra o no? En la determinación del costo. Yo al costo le sumo la totalidad de los gastos generales directos. Sí, porque dependen de esa obra propiamente. Claro. Yo los gastos generales directos los sumo íntegramente al valor del costo para definir el costo de la obra. Sin embargo, los gastos generales indirectos que tienen que ver con la existencia de la empresa y que tienen que ver con los gastos más bien de oficina, el personal técnico, el personal administrativo, la luz de la oficina, la seguridad de la oficina, son gastos que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, no directamente con la obra, pero sin embargo, en algún punto yo los tengo que considerar, porque si la empresa no existe, no se puede hacer la obra. Entonces, la forma en que generalmente se consideran los gastos generales es de la siguiente manera. Supónganse que la empresa está ejecutando obras por 8 millones de pesos. Y yo acá estoy por establecer el precio de una hora que va a ser aproximadamente 2 millones de pesos.
Entonces, si yo logro contratar esta obra, ¿cuánto va a estar ejecutando la empresa? 10 en total. 10 en total. Entonces, ¿y la obra que yo voy a contratar ahora, qué porcentaje va a representar del total? El 20%. El 20%. Entonces, lo más coherente, estos gastos generales indirectos, cargarlos sobre la obra en forma proporcional a lo que la obra representa en la totalidad de obras que tiene la empresa. O sea que si yo, en el ejemplo que yo les estuve dando, si es una empresa que en total va a tener 10 millones de pesos de contrato y yo estoy proyectando una obra de 2 millones, yo el 20% de esos gastos de oficina, de personal administrativo, personal técnico, etcétera, se lo voy a asignar a esta obra. Entonces, los gastos generales totales que yo le voy a poner a la obra va a ser la totalidad de los gastos generales directos más el 20% de los gastos generales indirectos. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta es que muchas veces tenemos costos invisibles. Por ejemplo, si cuando me entregan el terreno la obra tiene varios pozos ciegos y hay que taparlos, o si hay que nivelar el terreno sin agregado de tierra, nivelarlo, el desmalezamiento, todos esos son gastos que si se trata de una obra grande, por ejemplo, de 100 viviendas, no es importante, pero si se trata de una obra chica, que a mí me encargan el trabajo de una vivienda, un dormitorio, todos esos gastos, esos gastos adicionales, yo tengo que considerarlo porque son significativos. De todas maneras, yo lo que le estoy dando ahora es un pantallazo de lo que es gastos generales, directos e indirectos, para poder explicarle el concepto costo. Ustedes más adelante van a tener una unidad entera donde van a hablar de gastos generales. Yo lo que quiero que a ustedes quede claro que el concepto del costo de una obra es el costo de la obra más los gastos generales, y que estos gastos generales pueden ser directos o indirectos. Los gastos generales directos son aquellos que tienen que ver directamente con la obra, por los cuales se los carga en totalidad al costo de la obra. Y los gastos generales indirectos son los gastos que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa administrativo, que se los carga en forma porcentual en función de lo que representa esta obra para la totalidad de obras que está haciendo la empresa. ¿Quedan claro entonces que el costo más los gastos generales me define lo que es el costo de la obra? ¿Alguna duda al respecto? No. Bueno, o sea que hasta ahora hemos definido lo que yo voy a tener que invertir para que la obra se materialice. ¿Por qué? Porque definí lo que yo voy a tener que gastar en materiales y lo que voy a tener que gastar en mano de obra, lo que me define el costo. Y si a eso le sumo lo que yo voy a tener que gastar en gastos generales, tengo definido el costo. Y ahora llega el momento de las decisiones, porque yo ya sé el dinero que voy a tener que invertir para la obra, pero ahora tengo que ponerle un precio a esa obra. Y el precio de la obra es un elemento fundamental dentro del ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque el precio tiene el carácter de fijo e inamovible. Yo cuando diga esta obra al comitente o al propietario, yo le diga esta obra le va a costar tantos pesos, se convierte en un valor fijo e inamovible, excepto que yo tenga una inflación muy alta que puede generar un régimen de variaciones de costos. Pero en principio es un valor que no pueden cambiar. Yo le digo a mi comitente, yo le voy a hacer esta casa según estos planos por tantos pesos, ¿sí? Y a partir de ahí no le puedo pedir más ni menos después. Eso considerando que que no haya inflación. Por eso, la determinación del
precio de una obra es fundamental porque ahí entran las decisiones de ustedes como empresarios. Porque una vez que ustedes fijan el precio de una obra, ya no lo pueden cambiar. Y en el caso de que haya inflación, se establece un régimen de variaciones de costo que haga que ese precio puede variar en el tiempo por efecto de una inflación muy alta. Es por eso que el precio de la obra, siempre que se da el precio de una obra, siempre se lo asocia a una fecha. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi estudio de la obra en este momento, yo cuando llegue a la conclusión que esa obra vale 10 millones de pesos, yo tengo que poner, esta obra vale 10 millones de pesos a marzo del 2021. O sea que el concepto de precio es fijar el monto y la fecha a la que corresponde ese precio. ¿Por qué? Porque si después hay inflación, yo voy a considerar la inflación que hay a partir de ese mes de marzo que yo definí junto con el precio de la obra. ¿Sí? Yo para fijar el precio hasta ahora, ¿qué elementos tengo? Yo lo único que tengo es cuánto me va a salir la obra, o sea, la suma del costo de los materiales. ¿Sí? Disculpe, le hago una consulta con respecto a lo que dijo recién. ¿Cómo es el tema de definir una fecha? Generalmente, hoy en día, como estamos con un ritmo de inflación tan alto, alrededor del 40% anual, cuando yo defino un precio, el precio va acompañado con la fecha a la que corresponde ese precio, porque eso sirve de base después para establecer los mayores costos por inflación. Entonces yo no solo tengo que definir un precio, sino una fecha. Si le paso a un comitente el precio de una casa, yo le digo, vale 10 millones de pesos en marzo del 2021. Y eso sirve de base para todos los ajustes por variación de costos por la inflación. Si yo me presento a una licitación pública, en una repartición pública, dentro del pliego está establecido el mes de referencia al cual yo tengo que presupuestar. Por ejemplo, yo quiero participar en una licitación que se presenta en la oferta en el mes de abril, va a salir el pliego y va a decir que yo tengo que cotizar esa obra a precios de marzo del 2021. Entonces, después cuando se hacen los certificados de variación de costo, parten de ese precio y de esa fecha. Ese es un elemento nuevo que surgió a partir de que la inflación es bastante alta. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí, gracias. Es más, en este momento, la obra pública, y le agrego un elemento más, en este momento la obra pública se está pactando, en vez de decir una obra vale 10 millones de pesos, hay un valor que varía mensualmente que se llama UBI. Este valor UBI es como una unidad de la construcción, que en este momento está alrededor de 70. ¿Sí? Entonces yo cuando hago el presupuesto, cuando oferto por esta obra, digo, esta obra vale 10 millones de pesos. A ver que hago el cálculo. Equivalentes a 142.857 UBIs. Si dentro de 3 meses el UBI en vez de 70 vale 80, el precio de mi obra ya es 80 por esos 142.000. ¿Me entienden o no? Uno pasa el precio en UBIs. De esa manera se tiene un ajuste del precio por inflación todos los meses. Pero esto es algo muy nuevo que se está tomando en cuenta hace 6 meses. Y de esta manera se evita efectuar los certificados de variaciones de costo, porque directamente mes a mes ya está considerada la variación de costo por inflación a través del aumento de la unidad UBI. ¿Se entiende o no? ¿Hola? Sí, profe. ¿Se entiende eso o no? Sí, se entiende. Bueno. Quedamos con que yo tengo que definir el precio de una obra.
para eso hasta ahora tengo lo que me va a costar la obra, o sea, la suma del costo de los materiales, mano de obra, más gastos generales. ¿Y a qué yo le voy a agregar? Le voy a agregar el beneficio, que es lo que yo pretendo ganar por esa obra, ¿sí? Pero es una pretensión, no es una garantía, porque esa pretensión se va a hacer real si yo hago que mientras hago la obra gaste lo que tenía previsto. Si yo gasto más de lo previsto, voy a ganar menos de lo que había pensado. Y si gasto menos de lo previsto, voy a ganar más de lo que había pensado. ¿Se entiende o no? Este beneficio se establece como un porcentaje del costo de la obra. Generalmente se toma un valor del 10%, o sea que la ganancia que generalmente el constructor pretende por la obra es el valor del 10% del costo de la obra, o sea, el 10% de la suma de los materiales más mano de obra más gastos generales. Ahora bien, eso no está establecido por ley. El beneficio, que es lo que yo quiero ganar, va a depender un poco por la ley de oferta y demanda. Si yo estoy por pasar un precio por una obra donde hay 10 más que están por cotizar esa obra, es probable que por una estrategia empresaria yo pueda reducir el beneficio del 10 a un 8% o un 7%. O sea que yo defino, pretendo ganar un poco menos con tal de que me asignen o que me den a mí para que yo haga la obra. Ahora, si yo tengo pocos competidores, me puedo establecer en el 10% para ganar, tener una mayor ganancia. Entonces eso ya forma parte de una estrategia empresaria. O por ejemplo, si mi empresa está sin obras y yo necesito trabajar para seguir manteniendo el funcionamiento de la empresa, es muy probable que yo pueda bajar mi beneficio bastante. Incluso hay algunas personas o algunas empresas que reducen ese beneficio a cero, o sea que pretenden no ganar nada con tal de que la obra le cubra los gastos generales indirectos que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. O sea, hacen el trabajo para que la obra esta cubra la parte de gastos generales indirectos. Esto por lo cual la definición del beneficio depende mucho de la estrategia empresaria, pero siempre es un porcentaje del costo de la obra. ¿Queda claro o no? Sí, sí. Sí, claro. ¿Queda claro? Hola. Sí, ingeniero. Sí, Sí, profe. sí. Bueno, y además del beneficio, yo tengo que considerar los impuestos que afectan a la obra, porque yo cuando hago la obra voy a tener que facturar esa obra. Y entonces los impuestos que afectan a la obra son el IVA, que es cobrado por la FIP y que es el 21%, que en algunos casos excepcionales de obra pública, de viviendas únicas o viviendas económicas, está reducido, tiene una reducción del 50% y se considera el 10,5% de IVA en vez del 21%, está establecido por la ley. Y el impuesto a los ingresos brutos que está cobrado por la provincia, por la administración tributaria provincial, y que es generalmente en el Chaco es para obra nueva el 2,5 más el 10%, o sea un total de 2,75%. También la ATP o Administración Tributaria Provincial hace concesiones cuando se tratan de obras sociales, ya sea viviendas con carácter social o algunas obras públicas muy específicas a las cuales las exime del impuesto al ingreso bruto. Generalmente, cuando la obra tiene la exención del 10,5% de IVA, no paga ATP. Y cuando paga el 21% de IVA, paga ATP. Eso es más o menos lo que se da en la práctica. Y yo acá les hice un cuadrito que establece más o menos lo que vimos hasta ahora. El costo de los materiales más el costo de la mano de obra define el costo de la obra. El costo más gastos generales me define el costo. Y si yo al costo le sumo los beneficios y los impuestos, tengo el precio final de la obra. ¿Sí?
¿Queda claro eso o no? Sí, profe. Y acá les hice un cuadrito. Profe, ¿y por qué ese porcentaje de beneficio no se toma ya sumando el costo para los impuestos, por ejemplo? Porque es algo que realmente te va a salir. Porque, para que vos te... ¿Sabes? Porque es buena tu pregunta. Porque los impuestos se pagan sobre el precio final de la obra. ¿Entendés o no? Sí, entiendo. ¿Sí? Los impuestos se pagan sobre el precio final de la obra. Es como que la empresa, lo que realmente le llega a la empresa cuando cobra es el costo más los beneficios, porque los impuestos él los cobra, pero los tiene que aportar al Estado. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo. Buenísimo. ¿Sí? O por ejemplo, para que vos te dé un ejemplo, ya sea un ejemplo numérico. Si yo tengo una obra donde el costo más los beneficios, ¿sí? Vamos a no considerar impuesto a ingresos brutos para no hacernos mucho lío. Si yo tengo una obra de que costo más beneficio me da 1.000.000 de pesos, ¿sí? Yo le agrego el 21% y me va a quedar 1.210.000. Pero estos 210.000 yo no los recibo, pues se los cobro acá al propietario, pero los vuelco al Estado. Si ese 21% yo lo pongo sobre el costo nomás, en realidad estoy pagando yo el IVA de mis beneficios, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que separar lo que es lo que le llega a la empresa de lo que yo tengo que aportar al Estado. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Gracias, ingeniero. Profe, Sí. en ese caso, el 21% de toda esa suma de 1.121.000 pesos, en realidad es mayor a 210.000 pesos. No, porque los impuestos que yo aporto al Estado, se calculan sobre el costo más beneficio, ¿sí? Sobre 1.000.000 se calcula. Yo supónganse que hago una factura sobre 1.210.000. Esa factura va a decir subtotal 1.000.000, IVA 210.000, total 1.210.000. El 21% se cobra sobre el valor del costo más beneficio. ¿Se entiende o no? Claro. No se calcula sobre el precio de la obra, sino sobre el costo más beneficio. Genero una pregunta. Sí. Con respecto al IVA que se paga por los materiales, ¿eso en qué análisis entraría? Nosotros cuando calculamos, cuando hacemos un presupuesto en costo de los materiales, yo tengo que poner el costo del material sin IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supónganse que acá yo compré materiales por 100.000 pesos sin IVA, más, y el IVA de esos materiales es 21, yo acá pagué 100.000 pesos más 21.000 pesos de IVA de materiales. Lo dejamos por ahora ahí. Y yo acá llegué a 1.210.000, de los cuales 210.000 yo tengo que aportarle al Estado, que es el 21% de la suma del costo más beneficios. ¿Sí? O sea que yo tendría que pagar al Estado 210.000. Eso se llama IVA ventas. O sea, el IVA generado por la venta que yo hago, por la factura que yo emito, sería 210.000. ¿Sí? Pero yo a eso, antes de ir y pagarle los 210.000 pesos al Estado del IVA que corresponde, le saco lo que yo pagué de IVA de materiales, que son los 21.000 pesos que yo pagué del IVA de los materiales, que se llama IVA compra. Entonces, lo que yo termino pagando al Estado es los 210.000
menos los 21.000 pesos que ya había pagado como IVA de los materiales. ¿Se entiende o no? Y ahí recupero los 21.000 pesos que pagué en concepto de IVA acá en los materiales. ¿Se entiende o no? Perfecto, ingeniero. ¿Se entiende eso o no? Es muy contable este tema. Esto se llama IVA ventas, el IVA por la factura que yo emita, y esto se llama IVA compras, que es el IVA que yo pago por las compras que hago. Y el IVA total que yo le pago al Estado es el IVA ventas menos el IVA compras. ¿Se entiende? Sí, profe. Estamos. Bueno, y acá le hice un cuadrito para que ustedes puedan ver. Materiales más mano de obra me da un subtotal 1, que es la suma de 1 más 2. ¿Sí? Después tenemos los gastos generales, que va a ser un porcentaje del renglón 3 de la suma de los materiales más mano de obra. Esto me va a generar un subtotal 2, que es en verde, que es 1 más 2 más 4. Y los beneficios se calculan con un porcentaje del costo, que es la suma de materiales más mano de obra más gastos generales. Eso me da un subtotal 3, que es la suma de materiales, mano de obra, gastos generales y beneficios. Y a esa suma yo recién le agrego los impuestos, que serían el 21% de IVA más APP. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer? No duden en preguntar, porque esto que yo les expliqué acá, el IVA venta, IVA compra, si bien no forma parte de la teoría de la materia, cuando les toca hacer un trabajo tienen que manejarlo bien. ¿Sí? Y tienen que entender bien por qué cuando yo hago un presupuesto no tomo el costo de los materiales sin IVA, porque el IVA que yo pago por los materiales lo recupero cuando hago el aporte de IVA. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora bien, el precio de una obra se manifiesta, ustedes lo que hacen, muchas veces el precio de una obra también se llama presupuesto, y acá cambiamos de óptica. Hasta acá y nosotros consideramos es definir lo que es un costo-costo, que es materiales más mano de obra, a eso le adicionamos gastos generales y el costo, y a eso le adicionamos beneficio, impuesto y el precio de la obra. Ahora bien, eso si yo hago el análisis secuencial, o sea, parto el análisis mano de obra, parto de mano de obra material y voy construyendo el precio. Pero muchas veces, cuando yo quiero ver si voy a hacer una obra o no, surge la necesidad de establecer un presupuesto por una obra en forma aproximada para ver si me conviene hacerlo o si me va a alcanzar la plata para hacerlo. Entonces yo lo que hago, puedo hacer un presupuesto por comparación, que es agarro la revista Vivienda y veo cuánto está el metro de construcción tipo medio y la multiplico por los metros cuadrados que tiene mi casa y yo voy a tener un valor aproximado de lo que me puede salir. O puedo ir y pedir a alguien el precio de materiales, a alguien el precio de mano de obra, a alguien el precio de la instalación sanitaria o instalación eléctrica, sumo todo y tengo lo que se llama presupuesto por partidas globales, o hacer un análisis por precio unitario. El análisis por precios unitarios es el que construimos secuencialmente durante la clase hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago el análisis de precio unitario, yo para cada ítem que va a tener la obra, tengo la unidad en que se mide, tengo los materiales que voy a utilizar para esa unidad, ese material. Por ejemplo, en el caso de hormigón para losa, voy a utilizar 300 kilos de cemento, por tantos pesos vale el kilo. Arena, 0,5 metros cúbicos por el precio de la arena por metro cúbico. Y así sucesivamente. Y tengo un subtotal acá que va a ser los materiales
lo que me van a costar los materiales para hacer 1 metro cúbico de losa maciza. Después, teniendo en cuenta el rendimiento y la valoración del rendimiento, es decir, cuánto cuesta la hora un oficial y un ayudante, tengo algo que me cuesta la mano de obra, ¿sí? Entonces voy a tener el costo, que va a ser la suma de materiales más mano de obra. A eso yo le adiciono los gastos generales, que van a ser el 15% del costo, y tienen el costo. A esto yo le adiciono los beneficios y tienen el subtotal 3, y le adiciono los impuestos y tienen el precio total de cada metro de cúbico de losa maciza. Esto se denomina análisis de precios unitarios. Ustedes en la práctica, en la materia, lo que hacen es llegar hasta acá. Ay, que se me... Ustedes lo que hacen es llegar hasta este punto. O sea, obtener el costo de cada ítem. Ustedes van a hacer los análisis de rendimiento unitario, los análisis unitarios de precio para la mampostería, para el hormigón para la losa, para el hormigón para fundaciones, y van a saber cuánto cuesta el material más la mano de obra. Y después vamos a juntar todo, y los gastos generales vamos a trabajar sobre el total, no por ítem. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno, esto lo van a ver mejor en el práctico. Y muchas veces, yo cuando hago este análisis, si yo acá hago, supónganse que la suma de materiales más mano de obra me da un valor 1, ¿sí? Yo le adiciono los gastos generales y me da 1,15 si le pongo los gastos generales. Si le adiciono beneficios e impuestos, acá me va a dar 1,51 generalmente. Entonces yo voy a ver que entre todos estos rubros, gastos generales, beneficio, impuestos, acá voy a tener un 51% de afectación. Entonces ese 1,51, que es lo que yo recargo el costo cuando llego al precio, se llama coeficiente de impacto. Pero eso lo van a ver más claramente cuando hagan el práctico, ¿sí? Porque tienen que tener un número para entenderlo. Es decir, la mayoración del costo para llegar al precio se denomina coeficiente de impacto. Incluyen los gastos generales, beneficios e impuestos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? Noche. Bueno, entonces, si entendieron, van a entender que yo les diga que los gastos generales se calculan como un porcentaje del costo. Los beneficios se calculan como un porcentaje del costo. ¿Se entiende o no? Y a eso se le agregan los impuestos y se llega al precio de la obra. Se entiende que costo es materiales más mano de obra, costo es materiales, mano de obra y gastos generales. Y a eso yo le agrego los beneficios e impuestos. Y ustedes dirán, ¿para qué hablo? Se cortó. De materiales más mano de obra. Entonces tengo... ¿Se cortó? Parece que yo por lo menos... Sí, profe. Si puede repetir lo último nomás. Sí, sí, puede repetir. Que ustedes... ¿Se escucha ahora? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Que perfecto. ustedes se preguntarán, ¿para qué primero defino el costo y después le sumo los gastos generales e introduzco otro concepto que es costo? Porque ya no hago costo directamente. ¿Por qué? Porque los gastos generales se calculan como un porcentaje del costo. Necesito que exista el concepto de costo, que son materiales más mano de obra. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahora vamos a descansar hasta las 6 menos cuarto
Y a esa hora arrancamos con la parte práctica, que yo les voy a presentar el trabajo práctico que tienen que hacer. Y vamos a ver medio rápido un PowerPoint de unidad de medida que después ustedes lo pueden analizar detenidamente en sus casas. Perfecto. Bien. Bueno, nos vemos en un ratito. Dale, Le voy a profe. pedir que se desconecten. Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Menos cuarto entonces. Sí. Está.